La eutrofización de los cursos de agua depende de las condiciones actuales, pero también de las condiciones pasadas. De hecho, los problemas están asociados a la historia y al crecimiento demográfico del Uruguay durante décadas, por otra parte, en muchísimas localidades sin saneamiento, y también a la erosión del suelo, aunque esto de alguna forma tiene que ver con la producción agrícola o su crecimiento en los últimos 35 años. Según un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de la República llamado Bases Técnicas para el Manejo de la Laguna del Sauce, estos problemas no son nuevos y deben atacarse de forma urgente, porque la situación crítica es muy difícil de advertir, pero sí lo que hay que frenar es el aporte de nutrientes externos, como se le denomina. De todas maneras, se estima que revertir esta situación va a llevar entre 10 a 20 años. A partir de la última crisis ocurrida en la Laguna del Sauce en otoño de 2015, comenzaron a implementarse un conjunto de acciones y medidas para revertir la situación. Por un lado, se busca controlar los aportes puntuales con avances en la construcción de sistemas de saneamiento que, además de degradar la materia orgánica, retengan el nitrógeno y el fósforo. Pero eso por sí solo no es suficiente. Los investigadores afirman que hay que controlar los denominados aportes difusos, que son aquellos generados a raíz de la explotación agrícola y ganadera. El problema de la eutrofización es el principal problema de calidad de agua, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Y obviamente se intensifica en todos aquellos países cuya matriz socioeconómica es la agricultura y la ganadería. En el caso de la ganadería, básicamente lo que tenemos que tratar de controlar es el acceso directo del ganado a los cursos de agua y también crear zonas de amortiguación o lo que en las medidas se denominan zonas buffer, que nos permite en esa escorrentía superficial generada por la lluvia y los nutrientes y también partículas de suelo que se van transportando desde las pastizales, desde el cultivo o desde cualquier agroecosistema, no ingrese directamente al curso de agua. Esta cañada va directamente a la laguna. Sí, entra en el sector norte de la laguna. Entra en el sector norte. ¿Y cuál es el riesgo, digamos, cuál es la consecuencia del ganado tan cerca o el ganado bebiendo el agua de la cañada? El contacto del agua fría con las patas del ganado estimula el bosteo. Entonces, una de las cosas que pasa es que el ganado termina bosteando directamente sobre el curso de agua. Esta pequeña cañada en particular que drena en el sector norte de Laguna del Sauce es el punto de todos los 20 y pico estaciones de muestreo que nosotros monitoreamos junto con la OCE-UGD, que tiene la mayor concentración de fósforo, y eso no es una casualidad. Claro, o sea que este ganado no debería estar acá si estuviéramos hablando de una gestión de cuidado. Básicamente lo que implicaría aquí, para ilustrar lo que son buenas prácticas, tendríamos que tener cercado eléctricamente el cauce y la zona buffer, proveer de bebederos al ganado, y eso es una medida de manejo muy simple que amortigua sustancialmente los aportes de nutrientes. Además del control del aporte externo, nosotros podemos acelerar el proceso de recuperación aplicando una serie de medidas en el propio reservorio, como por ejemplo esa enorme carga de nutrientes que nos quedó en el sedimento, aislarla. Se puede aislar químicamente, por ejemplo agregando cloruro férrico o compuestos de aluminio, o se pueden agregar arcillas modificadas que atrapan el fósforo, o se puede ir por otras estrategias que lo que estimulan es el consumo de microalgas y de cianobacterias, lo que nosotros llamamos la biomanipulación, es decir, trato de maximizar la presión de herbivoría, y eso me implica manejar toda la estructura de peces y sobre todo tratar de que los predadores topes sean lo más abundantes posible. Laguna del Sauce en estos momentos presenta niveles muy altos de nutrientes. Entonces, nosotros, si lo queremos recuperar en términos de años, tenemos que apagar todas las entradas de nutrientes.
¿tá? Porque el sistema va a tener una inercia importante, porque nos quedó muchos nutrientes almacenados en el sedimento y se van a empezar a liberar a la columna de agua una vez que cortemos los aportes externos de nutrientes. Eso es algo que en el ámbito de la gestión a veces es difícil de asimilar y a veces es muy difícil de manejar políticamente, porque las decisiones que nosotros estamos tomando ahora básicamente las vamos a ver en términos de los próximos gobiernos. ¿Tá? Hablamos de 10, 20 años. Estamos hablando de años o de décadas. Y como además no tenemos antecedentes en el Uruguay de recuperación de sistemas de esta naturaleza, nos estamos basando en casos en Europa, en Estados Unidos y Canadá, que no necesariamente van a ser totalmente extrapolables a nuestra situación. Aquí un aspecto importante es que no debemos caer en falsas dicotomías, es decir, esto no es una discusión entre producción y conservación, no, la producción es totalmente compatible con la producción agrícola y ganadera, con el principal uso que hacemos de Laguna del Sauce. Sí se incorporan algunas medidas de manejo que, como las describí hace un minuto, son muy simples, no requieren grandes inversiones, pero necesitamos la voluntad de su aplicación. ¿Y en el caso del Santa Lucía también crees que es manejable? Obviamente la recuperación de los sistemas en el río Santa Lucía, los sistemas vinculados al suministro de agua potable, es mucho más complejo de lo que estamos analizando, simplemente porque ahí la producción agrícola ganadera es mucho más intensa, más diversificada e implica congeniar los intereses de muchos más usuarios de los que tenemos acá en Laguna del Sauce. Pero eso a su vez crea una prueba de fuego que es tremenda, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros no logramos recuperar este sistema, que es el más fácil de recuperar, es una señal muy tremenda para, bueno, los otros grandes desafíos que tenemos, por ejemplo, en el Santa Lucía. Para Uruguay el agua siempre ha constituido un bien jurídico muy valorado. Ya en el año 1845, más de 200 artículos del Código Rural hacían referencia al uso productivo del agua. Más recientemente, en el año 1978, se aprobó el Código de Aguas. En el siglo XXI, Uruguay fue el primer país latinoamericano en declarar en su Constitución el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho fundamental. Hoy día tenemos, a través nada menos que de un plebiscito, una norma constitucional que establece el agua como un derecho fundamental, ¿no? Lo cual nos distingue en el ordenamiento jurídico internacional como de los pocos países que incorpora una norma a ese nivel a través de una democracia directa, ¿no? ¿Qué nos dice esa norma constitucional? Bueno, dice eso, que es parte de los derechos a la vida, la conservación del agua como un bien público, ¿no? Nacionalizamos el agua a través de esa reforma constitucional. Hubo una verdadera expropiación legal de las aguas superficiales y subterráneas, porque es lo que dice la norma. Y a partir de ahí todo el ciclo hidrológico es un bien público, ¿no? En toda su integralidad. O sea que ahí, bueno, se asegura, se garantiza obviamente que esa agua llegue a todos de la misma manera, como un derecho humano fundamental, ¿no? Esa es la idea. Y hoy día además no solo con un fin preservada, con un fin productivo, que fue la tradición del Uruguay como país agrícola ganadero, sino también preservando su calidad, no solo la cantidad de agua, sino la calidad del agua, que la vincula el agua como un bien de la naturaleza y por tanto un bien que debe tener una calidad ambiental especial, ¿no? ¿Quiere decir que cualquier ciudadano podría denunciar la no aplicación de la ley en sus términos de calidad, por ejemplo? Sin duda, sin duda. El principio precautorio dice que aunque no tengamos la certeza científica de que la actividad puede causarle un daño al bien, en este caso el agua, igual en la incertidumbre podemos actuar
preventivamente, cautelarmente, en defensa de ese recurso. O sea que desde el punto de vista legal las normas están como para tener una buena calidad de agua, o sea, herramientas para eso existen. Tenemos. El artículo 47 de la Constitución de la República, desde la reforma del año 2004, sienta las bases de la Ley de la Política Nacional de Aguas del año 2009, entre las cuales se encuentra la participación en la gestión sustentable del agua, tomando la cuenca hidrográfica como una unidad territorial básica para la misma. En el marco de la participación en la gestión sustentable del agua es que se conforman y comienzan a sesionar los consejos de recursos hídricos liderados por la Dirección Nacional de Aguas. En lo que refiere a la participación, sí se han dado en este nuevo marco institucional que tenemos desde el 2004 con la reforma constitucional, ámbitos de participación a través de múltiples consejos o comisiones, ¿no? Que tienen una función asesora y de integración o de formas de comunicación entre los distintos actores públicos y privados que refieren al agua. Unas a nivel nacional, que es un Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, que lo integran todos los ministerios con participación sectorial en el tema. Después unas comisiones regionales que dividen en tres el país en base a cuencas hidrológicas, ¿no? Grandes macrocuencas. Y después a nivel más local las cuencas de los acuíferos o las cuencas de los recursos hídricos específicos de cada zona del país. Y ahí es donde lo local y lo nacional se vinculan para esa macrogestión del recurso hídrico, que obviamente es una unidad, no es algo separable porque es un ciclo y por lo tanto su gestión tiene que ser unitaria. ¿Y cuál está siendo hoy de alguna manera en las diferentes comisiones de cuenca el rol que está teniendo la gente, la participación de la gente? ¿Está teniendo un rol activo hoy ahí? En la medida que la gente percibe, ¿no?, que existe un problema, la participación en tema agua inmediatamente surge, ¿no? Esos son los grandes temas sentidos de la población uruguaya. Pero no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta de los problemas hasta que son visibles, y cuando son visibles generalmente es un poco tarde desde el punto de vista ambiental, ¿no? Si tuviéramos que poner una columna de debes, diríamos que el debe está en la falta de la acción preventiva o precautoria, decís. Exactamente. ¿Y ahí es un conflicto que ocurre en todas partes o es un problema que atañe a nuestra cultura uruguaya? No, yo diría que ese es un tema propio de la gestión de los recursos naturales, ¿no? Generalmente la gestión política de los recursos naturales tiene su culminación cuando el problema aflora y el problema en lo ambiental cuando aflora a veces es demasiado tarde. De ahí la gran problemática ambiental. Las mismas actividades humanas, ya sea productivas como la generación de residuos y efluentes, contaminan una riqueza generalmente invisible, el agua subterránea, que pertenece al ciclo hidrológico y que forma parte del 97% de la reserva de agua dulce que está en la naturaleza. María Paula Collazo, del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias, nos explica cuál es la situación de los acuíferos en nuestro país. Se abre el agua en dos. Cañón. ¿Cómo podemos definir el agua subterránea? El agua subterránea se aloja en formaciones geológicas donde se almacena y puede circular, constituyendo los acuíferos. ¿Y cuál es la diferencia entre el agua superficial y el agua subterránea cuando hablamos, por ejemplo, de contaminación, de afectación de lo que es la actividad humana sobre los cursos de agua? Al estar el agua subterránea contenida en una formación geológica o contenida en esos acuíferos,
El acuífero tiene una zona, que es una zona no saturada, que actúa como una filtración o como una amortiguación natural frente al contaminante, que no lo tiene el agua superficial, que fluye rápidamente por los cursos y los arroyos. ¿Qué tipo de actividades son las principales contaminantes de las aguas subterráneas? La producción agrícola ganadera parece evidente. Sí, ¿no? la actividad agropecuaria es una de las principales actividades en cuanto a contaminación. Ahí tenemos contaminación debido a los plaguicidas y a los fertilizantes y a todo lo que es la bosta y el orín de las vacas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el saneamiento? Tenemos una problemática con los asentamientos regulares o las pequeñas localidades que están sin saneamiento, que también se ven afectadas, el agua subterránea se ve afectada por la contaminación también, por el mismo contaminante que es el nitrato. ¿Qué causa el nitrato? ¿Qué problemas tiene? Ahí estamos hablando de que si esa agua se usa para la bebida o para el consumo humano o consumo animal, podemos tener problemas de hepatitis, infecciones. ¿Es posible decir qué acuífero del Uruguay puede estar más o menos contaminado? ¿Hacer un diagnóstico de esa calidad de los acuíferos? ¿Hay estudios sobre eso? Los estudios que se hacen o los estudios que podemos hacer en cuanto a los acuíferos más contaminados sería estudios, lo que yo te decía, de vulnerabilidad. No hay ningún acuífero en el país que nosotros podamos decir está totalmente contaminado. Lo que sí podemos encontrar son contaminaciones puntuales debido a una actividad puntual. ¿El tratamiento para el agua subterránea o el agua superficial sería el mismo o hay mayor dificultad en el caso del agua subterránea? No, en el caso del agua subterránea es mucho más complejo. La remediación es mucho más lenta, es mucho más costosa que el agua superficial. Por eso el tema de la gestión es prioritario.